Hay algo profundamente humano en el deseo de contar desde el yo. Cuando una historia se dice en primera persona, no es solo una narración, es una confesión, una herida abierta, una memoria en proceso. La primera persona transforma el relato en una experiencia viva. Nos permite entrar en la mente del narrador, escuchar su respiración, sentir sus dudas. Es el terreno donde la verdad y la mentira se confunden, donde lo íntimo se vuelve universal. Pero dominar esta voz no es sencillo. El riesgo de caer en el exceso, en el narcisismo o en la monotonía es real. Por eso, narrar en primera persona no significa simplemente cambiar de pronombre, sino asumir una mirada, una ética de la intimidad. Aquí tienes 10 claves para lograrlo y algunas trampas que conviene evitar. 1. Comprende quién habla. Antes de escribir, pregúntate, ¿quién es esa voz? ¿Desde dónde cuenta la historia? Porque no es lo mismo narrar desde la herida que desde la cicatriz. Un narrador que habla desde el presente de la emoción será impulsivo, fragmentado, incluso torpe. Pero uno que recuerda desde el pasado puede sonar más reflexivo, más lúcido o más cínico. Esa distancia temporal cambia el tono y la temperatura emocional del relato. 2. Habita la mente del narrador. La primera persona exige empatía radical. No basta con describir lo que el narrador ve o siente, hay que pensar como él. Sus contradicciones, su lógica interna, su modo de justificar o negar lo que ocurre. Todo eso define su humanidad. El narrador creíble no es coherente, es consistente dentro de su propio caos. 3. Muestra, no expliques. El error más común es usar la primera persona como un diario emocional. Estaba triste, me sentí furioso, no entendía nada. La emoción contada así pierde fuerza. La emoción mostrada, en cambio, respira. Ejemplo. En vez de decir yo estaba furioso, escribe cerré la puerta con tanta fuerza que el marco tembló. La diferencia no está en la palabra, sino en la imagen. 4. Usa los sentidos como filtro. En primera persona, el mundo no se describe objetivamente, se filtra por la percepción del narrador. El olor, el sonido, la luz o el tacto se tiñen de su espacio emocional. Por ejemplo, el olor a cloro me devolvió a la piscina de mi infancia. Sentí el mismo miedo a hundirme. Así, los sentidos se convierten en memoria, en símbolo y en cicatriz. 5. Juega con la distancia emocional. La primera persona permite acercarse o alejarse de los hechos. Puedes narrar con vulnerabilidad, me temblaban las manos cuando lo vi, o con frialdad, lo vi, nada más. Esa distancia no es técnica, es psicológica, y cada historia requiere su propio grado de cercanía. 6. Acepta la subjetividad. El narrador en primera persona nunca dice la verdad, dice su verdad. Y eso está bien. De hecho, la imperfección, los olvidos, los sesgos, las contradicciones, es lo que lo hace creíble. En literatura, esa falta de fiabilidad no es un fallo, es una forma de humanidad.
La voz que duda es más interesante que la que todo lo sabe. 7. Cuida el ritmo interior. Cada voz tiene su propio pulso. Algunos narradores piensan con frases largas, llenas de subordinadas y titubeos. Otros son breves, cortantes, casi telegráficos. Escucha cómo piensa tu narrador. Léelo en voz alta. ¿Suena como una persona real o como un escritor queriendo sonar profundo? El oído detecta la verdad antes que los ojos. 8. Mantén la coherencia del yo. El yo no puede cambiar arbitrariamente su forma de hablar o percibir. Un adolescente no reflexiona como un filósofo y un anciano no observa con la misma prisa que un joven. Esa coherencia lingüística y emocional crea credibilidad. La voz del narrador no es un disfraz, es una forma de pensamiento. 9. Deja espacio para el cambio. Toda narración en primera persona implica transformación. El narrador del final debe ser distinto al del principio, aunque sea en un matiz, una comprensión, una renuncia, una reconciliación. Por ejemplo, no sé si aprendí algo, pero ya no temo recordar. Ese desplazamiento interior es el que convierte una historia en una experiencia. 10. Usa el silencio como parte del discurso. En un audio, el silencio respira, pero en un texto se traduce en pausas, puntos y fragmentos cortados. Deja espacio para lo que no se dice. Las omisiones también cuentan y a menudo revelan más que las palabras. Y ahora veamos qué no hacer para narrar en primera persona. No uses la primera persona como diario terapéutico. La literatura puede ser íntima, pero no debe ser confesional sin propósito narrativo. No abuses de la introspección. El lector necesita acción, no solo pensamiento. Evita el tono uniforme. Si todas las frases suenan igual de intensas, el relato pierde ritmo. No expliques lo obvio. Confía en la inteligencia emocional del lector. Y por último, no confundas honestidad con literalidad. Puedes ser verdadero sin contar la verdad biográfica. En conclusión, narrar en primera persona es como mirarse al espejo sabiendo que el reflejo no es exacto. Hay sombras, distorsiones, ángulos que no controlas, y sin embargo ahí reside la magia. La primera persona no busca objetividad, busca resonancia. No pretende decir cómo fue, sino cómo se sintió. Porque al final, toda historia contada en primera persona habla de una lucha interior, la del yo, que intenta entenderse mientras se habla. Y quizás por eso nos atrae tanto escucharla, porque de algún modo, todos, cuando decimos yo, estamos intentando lo mismo, ser escuchados.